Hey, qué buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor porque ya es otro año, otra vez. Y espero esta vez sí salga a tiempo. Espero que el año 2023 haya sido un buen año para ustedes, que hayan aprendido, que hayan ganado, que hayan reflexionado y que estén listos para este 2024, el cual espero traiga muchas cosas buenas para todos ustedes. Por ahora, lo que toca hacer en este canal es rememorar las lecturas que he hecho en el 2023. Ya es el cuarto video que hago de esta serie y espero que no pare, aunque llegó prácticamente el día en el que este es el único video que hago en el año, pero espero cambiar eso y traer más cosas que tengo más o menos preparadas. Pero bueno, menos bla bla y vamos directamente a los libros que leí en este 2023. Como siempre, voy a hacer el repaso, un resumen de las lecturas que hice este 2023, que son relativamente pocas comparándolas con otros años, ya que, bueno, la universidad, problemas varios, me impidieron leer como a mí me hubiera gustado, pero igualmente, estoy trabajando en eso, ya lo verán. Bástame decir que uno de los cambios de este video es que las lecturas se van a dividir en tres: literatura y divulgación, como lo hemos estado haciendo, y educación. Gracias a que este es el campo en el que me estoy especializando profesionalmente, me pareció bien de cierta manera compartir con ustedes un poco del conocimiento que se trata en estos libros, los cuales se diferencian a los que nos enseñan como tal en la carrera, que han sido pues más. La diferencia con los que les voy a mostrar es que estos los he leído por gusto, y me parece interesante compartirlo porque educar no es solo un trabajo de maestros, también lo puede ser de padres, de jefes, de líderes, de divulgadores, de investigadores, incluso para uno mismo, pues uno puede aprender cosas de sí mismo, uno puede aprender a aprender y así ser más eficaz en lo que uno se proponga. Y habiendo dicho eso, vamos a comenzar con los libros. El clamor de los bosques, de Richard Powers. Comenzamos realmente fuertes, y es que sin duda este es uno de los mejores libros que he leído, el cual se los recomiendo encarecidamente, especialmente a aquellos a los que les gusten los temas de ecología, justicia social, complejidad, transversalidad, siendo que además este libro fue ganador del premio Pulitzer en el 2019, así que algo bueno tendrá. Este libro básicamente reúne ciertas historias que relacionan al ser humano con la naturaleza, siendo el común denominador en todas ellas los árboles. Los presenta a estos desde distintos ángulos y vertientes, ya que los árboles son, desde el punto de vista del libro y también para mí, uno de los seres vivos más importantes y a la vez más sabios. El libro lo relata de cierta forma, o sea, hay árboles que han vivido durante cientos, hasta miles de años, contemplando la vida humana desde a lo mejor el Renacimiento, el descubrimiento de América, la Ilustración, las guerras, los avances tecnológicos hasta nuestros días. Imagínate cuánto no nos pueden decir los árboles de nosotros mismos. Y eso es lo que explora este libro. La historia de los árboles conecta en este libro a un desarrollador de videojuegos, una pareja de actores, un granjero, una empresaria migrante china, una universitaria, un psicólogo y muchas vidas más bajo su copa de sabiduría. Se los recomiendo mucho, especialmente si te gusta el tema ecológico, de justicia social, transdisciplinariedad, por esto de que junta distintas ramas del conocimiento bajo el común denominador de los árboles. Su narración a mí me parece muy bella, te atrapan las diferentes historias que cuenta el libro, ya que cada una toca a los árboles de manera totalmente diferente. Algunos a lo mejor los defienden, otros no tanto, otros les enseñan cosas, otros tienen una relación muy directa, aunque ciertamente es un libro difícil para quien va empezando en la lectura. En una parte por lo grande que es y por el estilo de narración que te puede llegar a confundir, a abrumar, ya que son muchas historias contadas en paralelo, no va una después de otra. Se cuentan todas al mismo tiempo y a veces no te das cuenta a quién estás siguiendo, y el libro tampoco te lo dice tan explícitamente. Uno tiene casi que adivinar. Pero más allá de eso, si sigues la historia como de los árboles, el tratamiento del tema es muy mágico. Historia del tiempo, de Stephen Hawking. Este es un libro escrito en 1968 de la pluma de Stephen Hawking después de una serie de conferencias, y esta edición además tiene un valor agregado porque el prólogo lo escribió Carl Sagan, lo que
bueno, si más cabe, tiene aún más valor el libro. Engloba temas de manera bastante completa, lo cual no es fácil considerando que no es muy grande. Trata más o menos de forma general la historia de la física, de cómo se originó y evolucionó desde Grecia, la Edad Media, el Renacimiento, hasta las teorías clásicas de Newton y luego la relatividad y la física cuántica. Aunque es un libro que por ciertas partes requiere cierto bagaje en conocimientos de física, ya que, bueno, Stephen Hawking tiene una manera bastante sencilla de explicar las cosas, pero a la vez toca temas difíciles de entender, como lo son esto del spin en las partículas en física cuántica, el origen del universo con el Big Bang, el fondo cósmico de microondas que no es el Big Bang, la etapa inflacionaria que tampoco es el Big Bang. O sea, ni siquiera la física sabe qué es exactamente el Big Bang. Incluso temas más complejos todavía, como por ejemplo las simetrías del universo, hasta, bueno, la misma concepción que él da al tiempo. Yo lo disfruté mucho porque a mí me gusta mucho la física y este libro toca temas que no he visto en otros libros. Sale de lo convencional y por eso lo recomendaría para alguien que quiere profundizar de manera interesada en temas de física. Saber enseñar, un trabajo de maestros, de Ruth Mercado y María Eugenia Luna. Como les dije, también voy a presentarles libros de educación. No solo para quienes estudian algo relacionado al tema, al área educativa, sino porque creo que este conocimiento también es útil para cualquier tipo de persona, según mi opinión. Este libro me lo prestaron en la normal y recopila, tiene bastantes consejos útiles que, además de abonar a aspectos teóricos de la enseñanza-aprendizaje, te brinda espacio para reflexionar, para cuestionar e incluso para cooperar en el trabajo como educador. Como les digo, el libro hace interactuar diversos temas teóricos con ciertas experiencias reales de docentes frente a grupo, buscando que con ello reflexionemos acerca de varios temas. Entre los más importantes se encuentran los diferentes actores, sus relaciones y influencias en la escuela, la actualización del magisterio, ya sea tecnológica o metodológica, la importancia de conocer y reconocer a los alumnos, la enseñanza desde la diversidad, como no, y cómo hacer encajar todo esto con el currículo. Lo que yo consideré como valioso de este libro es que deja bastante claro algunos retos a los que se enfrentan los docentes, especialmente relacionados a la diversidad y a las actividades que tiene que hacer en el aula, lo que hace que sea necesario que el maestro tenga que reflexionar sobre su práctica, conocer a los alumnos, incluso desarrollar ciertas estrategias y metodologías para convivir realmente con los alumnos, para que aprendan a relacionarse de manera equitativa y justa en las aulas. Y como les digo, fue bastante valioso para mí porque, bueno, en mi primera experiencia como docente frente a grupo, pues siempre se presentan muchas dificultades que a veces uno lo abruman, pero este libro deja en claro bastantes de esas y te da ánimos, es decir, deja en claro que esas dificultades las tienes que reflexionar, las tienes que perfeccionar y se van a retomar y vas a salir adelante con ellas. La hora sin diosas, de Beatriz Rivas. Este libro lo compré por varias razones. Una de ellas es que me interesaba un libro de la editorial Alfaguara o Alfaguara, no sé cómo se dice, que es una editorial muy enfocada a literatura hispanohablante, desde diversas aristas, pero yo he visto más en este editorial aspectos como históricos, realistas, de tema social o de tema individual, filosófico, o por lo menos yo tengo catalogada a esta editorial como tal, no sé en realidad. Eso sí, es una editorial que recomiendo leer si quieres explorar cosas como más poéticas, más de textura, con mucha carga social, humana, en cierta parte moderna, no posmoderna. Y la otra razón es porque quería leer a una escritora mexicana, aunque ya en el otro video, si no mal recuerdo, leímos a... Y la última razón es que este libro me cautivó por su portada. Dicen que no es bueno juzgar a los libros por su portada, pero en esta ocasión salió bien. El estilo recuerda mucho a la intro del anime Gore Elfen Light. Quienes ya lo hayan visto pues sabrán a qué me refiero. Quienes no, bueno, si eres mayor de edad te lo recomiendo, si no mejor no. Ese estilo de esa intro y de este a la vez está inspirado en un pintor que se llama Gustav Klimt, que usa una técnica especial de pintar con oro para retratar especialmente a mujeres en su estado más, digamos, puro, lo que hace que tanto en el anime como en este libro tengan cierta concordancia, y lo van a ver ahorita por qué. El libro cuenta la historia de
de un hombre llamado Daniel Ponti y de cómo conoció, se enamoró y se relacionó con 3 mujeres que marcaron su vida. La autora no solo tiene una manera muy buena, muy poética de narrar las cosas, dejando sentir los sentimientos que se originan en los personajes. Todo esto da lugar a discusiones, discursos desde la postura de la mujer o a ciertas discusiones que hay entre hombre y mujer sobre cuestiones como el amor, el sexo, las relaciones de pareja, la sexualidad y cómo son vistas por la sociedad o qué es lo que demandan de la sociedad, ya que a medida que Daniel va contando la historia de estas 3 mujeres, cada una va aportando cierta visión sobre lo que significa ser mujer. En todas y cada una de ellas, digamos, la dignifican, justamente, considerando a la mujer en todos los casos como un alma libre, crítica, pasional, consciente de su esencia. Además, otro aspecto que me impresionó de este libro es que cuenta con cierto valor histórico, pues a medida que van contando la historia de estas mujeres, van contando lo que pasaba en el mundo. Tiene cierta ficción histórica, se podría decir, ya que las mujeres que cuentan no son para nada irrelevantes. Una fue un amor de Nietzsche, el filósofo, otra de un músico y actor que no recuerdo muy bien cómo se llama, no sé si lo deja claro ahí, y otra del filósofo Heidegger, por lo que el libro tiene mucha carga filosófica, artística e histórica. Por todo esto tiene un gran valor como narración y queda recomendado a cualquier persona que sea mayor de edad, pues ya lo menciona de otros libros de la misma autora que tiene cierto toque erótico y pues tampoco es muy complicado de leer. Aquí sí divide cada historia de amor de Daniel en cada sección, una detrás de otra, e inclusive en esta edición, muy buen punto de esta editorial es que al final tiene una serie de anexos en los que detalla cronológicamente qué es lo que iba pasando en la historia, quiénes son los personajes que se mencionan en ella, para que no te pierdas, vaya. El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Aquí presento, y la verdad es que leí bastantillos relativamente este año, un libro de superación personal, porque vaya que este año necesité de ello y seguramente lo seguiré necesitando, y para todos ustedes que también seguramente lo estarán necesitando, te recomiendo este y otros libros que veremos. El libro cuenta de una manera algo mágica un sistema, un método, una serie de hábitos que el libro recomienda para desarrollarse personalmente. Es un libro bastante completo en ese sentido, ya que no solo explica formas más o menos fáciles de desarrollar hábitos, sino también qué tipo de hábitos son los que se tienen que desarrollar, cuál es la importancia de lo mental, lo psicológico y emocional dentro de todo este proceso, cómo ejercitar la voluntad, la disciplina necesaria para lograr tus objetivos, incluso principios morales y éticos que te pueden ayudar a guiar tu vida individual o social o espiritualmente, incluso para mantenerse firme y como una buena persona frente a cualquier adversidad que toque en la vida, y bueno, también laboral. A su vez me parece un libro que, a diferencia de otros, es bastante entretenido, ya que todo este sistema se lo cuenta a través de una historia, la historia de una mujer de negocios y un artista, ambos al borde de la bancarrota, que de pronto, casi mágicamente, se encuentran con un mentor que les ayudará a desarrollar este sistema de hábitos, mientras pasean por el mundo y ven las 1000 maravillas y tienen las 1000 aventuras. Este método que menciona aquí, aunque tiene su justificación, su fiabilidad, su argumento incluso científico, la verdad es que tiene bastante dificultad. Ya el libro te lo dice, ¿no? 5 de la mañana. ¿Quién rayos quiere levantarse a las 5 de la mañana? Bueno, esa es la parte mágica que te enseña aquí cómo ejercitar la voluntad. Es decir, usar la voluntad para desarrollarse, para hacer cosas que a lo mejor no quieres tanto hacer, pero que necesitas esa disciplina. También te da esa motivación, esa inspiración. Y pues confieso que durante bastante tiempo he hecho más o menos lo que se dice aquí, es el método principal. También les digo, tanto lo que dice aquí como lo que veremos en otros libros, no es difícil encontrar el resumen en internet o en audiolibros incluso, que te resumen, digamos, los 3 pasos principales en una infografía o en un texto o en un video. Pero leerlo de esta manera pues da bastante seguridad, da bastante convicción y hasta emoción de seguir este método, que ciertamente es difícil, pero seguirlo da bastante tranquilidad, aunque suene irónico, energía y resultados. Enseñanza situada, un vínculo entre la escuela y la vida, de Frida Díaz Barriga Arceo. Para quien esté sumergido en el campo de la educación, el apellido Díaz Barriga seguramente le sonará conocido. Tanto ella, que es Frida Díaz Barriga, como el hermano, que es Ángel Díaz Barriga, son un par de autores muy citados en la actualidad, especialmente en las áreas metodológicas y de currículum. En la escuela normal nos hicieron estudiar y leer exhaustivamente a esta autora, y tal vez no de la mejor manera,
así que yo me interesé por leerlo por mi cuenta. El libro básicamente explica los fundamentos teóricos y prácticos de lo que se llama la metodología in situ o en el sitio, es decir, experiencias de aprendizaje que hasta donde sea posible se den en condiciones reales, o si no se puede reales, simuladas, que tengan a la vez una finalidad práctica y concreta en la sociedad. Para ello, este libro da un panorama bastante completo de los fundamentos epistemológicos de este tipo de enseñanza. También te explica cómo desarrollar estas metodologías in situ, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el análisis de casos, los proyectos al servicio de la comunidad e incluso metodologías de evaluación formativa como la escala estimativa, la rúbrica o el portafolio de evidencias, que son cosas muy socorridas en el plan actual de la nueva escuela mexicana. Creo que puede ser un libro, o por los autores o por el fundamento teórico, muy bueno como consulta, como fundamento de la práctica docente. Y bueno, sí, en menor medida enfocándose en puntos concretos a la mayoría de personas, como empresarios o todos aquellos profesionales que se enfocan especialmente en el trabajo por proyectos. El símbolo perdido, de Dan Brown. Este libro también me interesó mucho por la historia que sé que tiene, o que sabía que tenía, que es relacionada con la masonería y también otros grupos iniciáticos. Dan Brown tiene a lo mejor otros títulos un poco más conocidos, como El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, que tienen más o menos la misma estructura de misterio y investigación detectivesca, que a lo mejor también me interesa leer en el futuro. La historia, digamos que más o menos trata de Robert Langdon, un profesor de simbología que una buena mañana es invitado por su amigo Peter Solomon para dar una conferencia sobre simbología masónica en Washington, D.C. Pero al llegar ahí rápidamente descubre que todo esto era una trampa y ahora se ve implicado en una compleja trama que implica revelar los más oscuros secretos de la masonería. No pienso dar más detalles de esto, no porque tenga nada que digamos nos pueda contar, sino porque tiene una historia bastante interesante que te atrapa. Y bueno, tal vez sea porque sí, yo soy muy afín a la masonería y todo eso, que me interesó la manera en que Dan Brown explica toda esta simbología alrededor. Hay partes que no me constan y que a lo mejor se alejan del tema central, pero también toca otro tipo de temas, más a lo científico, a lo humanitario y a lo filosófico, esotérico, espiritual. Es un libro que más allá de la masonería devela como que un conocimiento muy profundo, que es el poder de nuestra propia mente o el poder de la voluntad colectiva que digamos se oculta en toda esta simbología. La historia como tal de Robert Langdon, de todo este libro, la principal, se desarrolla en poco menos de un día, pero a la vez que se va descubriendo más y más cosas sobre la simbología, te van explicando todo el contexto de quién organizó todo esto, quién quiere los secretos de la masonería, y por eso se vuelve un libro muy extenso. Además de que si te interesa el tema, pues también se pasa una buena parte explicando esta simbología, que históricamente tiene que ver, o a lo mejor no tiene que ver tanto con la masonería. 50 clásicos de psicología, de Tom Butler. Bien, ahora pasamos a temas de psicología. Esta es una recopilación de varios autores de psicología. Aprender de psicología tiene un gran beneficio, pues uno puede empezar a comprender más por qué o cómo es que uno piensa y aprende, así también con las demás personas. Comprender sus acciones, sus razones, ya sea conscientes o inconscientes, por lo que creo que es un buen libro para introducirse a este tipo de ideas. Y el libro recopila todos estos autores e ideas con temas muy variados, desde la inteligencia emocional, las relaciones sentimentales y de pareja, el aprendizaje y el desarrollo del niño, el condicionamiento, la personalidad, la creatividad, la mentalidad de crecimiento, y te lo respaldan varios autores muy conocidos como Freud, tanto Sigmund Freud como Anna Freud, su hija, Pavlov, Gardner, una que seguramente conozcan que es Isabel Brink Myers, que es la teoría en la que se funda este clásico test de las 16 personalidades, los MBTI. También está Daniel Goldman y Daniel Kahneman, que ya los hemos leído en otro video, creo que fue en el primero, y muchos otros más. Además tiene un estilo que en mi opinión no es muy difícil de leer si te interesa la psicología o si quieres adentrarte en ella. En primera, porque tienes de dónde escoger, o sea, te interesa cierta parte de la psicología, pues este libro la tiene. Y también no es necesario leérselo en orden, no es la historia de la psicología, es
ideas de psicología. Cada autor es explicado en muy poquitas páginas en la que se resumen no solo las ideas que enmarcan su teoría, sino también los libros donde se encontraron. Es decir, que este libro se vuelve como una guía a la vez de libros de psicología que uno puede leer aparte, como el que vimos de Daniel Kahneman, y también un poco de la historia, tanto de los libros como de las personas, de cuál fue su repercusión, cómo desarrolló sus investigaciones, cosas así, para que te pongas más en contexto. Por lo que considero que es un libro muy completo, muy recomendable para cualquiera que quiera adentrarse de manera general a distintos temas y psicología, para comprender no solo a ti mismo, sino también a las personas que te rodean y tener una vida más consciente, más razonable. Disciplina en el aula, de Arnie Blanco. Siguiendo con temas de educación, este libro digamos que me interesó dándole cierta ojeada, pues la autora recopila de manera bastante didáctica, bastante llamativa, varias ideas, varias técnicas y métodos para crear y o mantener la disciplina en el aula. Y es que no sé ustedes, con base en mi experiencia, especialmente en la escuela, uno como que se crea una idea bastante trastocada de lo que es la disciplina. Algunos creen que la disciplina es sinónimo de castigo, de portarse bien sin ninguna razón aparente, solo por contentar a maestros o autoridades que solo buscan el control. Y para mí la disciplina no es eso. La disciplina se puede definir a lo mejor como las acciones que uno tiene que tomar para lograr cierto objetivo. Es decir, si uno quiere aprender a tocar la guitarra o el piano, pues uno no lo puede hacer de la noche a la mañana, tiene que practicar. Y para hacerlo bien y eficaz, uno tiene que ser constante, tiene que formarse la disciplina de practicar todos los días. Igualmente, con otras cosas, si uno quiere estar a lo mejor saludable, pues tiene que hacerse el hábito, tiene que crear esa disciplina de comer bien y de hacer ejercicio más o menos todos los días. Es eso, tener un objetivo concreto, razonable, justificado y tener esa motivación, esa constancia para hacerlo. Eso sería la disciplina. Y creo que esta autora más o menos comprende eso, ya que no se enfoca en este afán de controlar, sino de formar cierta comunicación, cierta complicidad e interacción con el alumno, conocer al alumno, motivarlo a hacer que tenga una razón, como lo vimos en el libro de In Situ, para así captar la atención, mantener un orden que sea intrínseco a ellos. Y el libro, pues bueno, brinda varias técnicas para esto, para mantener una buena actitud, comenzando incluso con el propio maestro, para así mantener o crear esta atención, esta motivación en los alumnos, para que se expresen o tengan un camino claro de cómo comportarse, e incluso brinda algunos consejos para tratar situaciones difíciles, ya sea con alumnos o con padres. Por todo esto creo que es un libro no solo útil para maestros, sino en especial para padres y a lo mejor para algún otro más que quiera comprender este valor que hay en las demás personas y que es necesario identificar para poder mantener esta comunicación, para poner límites, para enseñar valores y avanzar todos en una misma dirección, con disciplina hacia un mismo objetivo. El gato que amaba los libros, de Susuke Natsukawa. Bueno, no sé qué obsesión tendrán los escritores japoneses con los gatos, pero muy agradecido estoy. Tanto esta serie que tiene que ver de gatos tiene especial valor para quien le guste la lectura, como a mí. Es un libro fácil también para quien quiera iniciarse en la lectura, de manera bastante completa. Esta es la historia de un niño que cuando muere su abuelo se queda solo en la vieja librería que compartían, hasta que de repente, un buen día, llega un gato que habla, mágico, y le llega a decir que tiene que salvar a los libros. Así lo mete en un sinfín de lecturas para salvar a los libros y para conocer parte de ellos, pero también parte de sí mismo, lo que lo ayuda a salir de este cuadro depresivo y a enfrentar la vida. Como ven, es un libro más o menos cortito, es fácil de leer porque es un cuento, una novelilla. Este, a diferencia de los que hemos visto, sí es más enfocado a niños, a jóvenes, y es muy recomendable para quien quiera empezar a leer, pues trata los libros con cierto respeto. Trata la lectura y de cómo relaciona a las personas de una manera bastante valiosa, que puede animar o puede mejorar la lectura incluso. Pero bueno, también es una historia que trata de la amistad, de la depresión incluso, pero de la valentía también. Y para mí fue bastante importante, ya que lo leí mientras tenía una experiencia bastante formativa como maestro y tuve una alumna a la cual este libro me recordaba bastante, y creo que leerlo pues pudo haber sido de ayuda no solo para mí sino también para ella, porque tiene este matiz de conocerse a sí mismo.
Hábitos Atómicos de James Clear, junto al Club de las 5 de la mañana, ha sido uno de los libros contemporáneos más influyentes que ha tratado este tema de los hábitos y el crecimiento personal. El autor James Clear dice que ha dado bastantes conferencias y que es casi un especialista en este tema de formar hábitos, el cual tiene un método que ha ido perfeccionando mediante múltiples retroalimentaciones que se ven incluso en el libro. El método es muy sencillo siempre se trata de buscar lo simple. Pueden encontrar el resumen en cualquier página de internet, en una infografía, en un mapa mental. Tiene 4 pilares, que es hacerlo obvio, hacerlo corto, hacerlo atractivo y hacerlo satisfactorio. Pero la razón del por qué es tan, digamos, rico leer el libro completo es porque es muy interesante ver todas las historias alrededor de él. Estas historias sustentan los principios que dice, dan pruebas que demuestran cada uno de estos pilares y de cómo se relacionan para formar y mantener hábitos. Además de que te da bastantes consejillos de a lo mejor qué camino es el que tienes que tomar para formar ese hábito que tú quieres, o cuáles son los hábitos que deberías tomar, cosas así. Te va dando una idea a medida que te retroalimentas con todas estas historias de cómo hacer tu propio camino, cómo hacer tu propio método, cómo adaptarlo. Y si bien es un libro más teórico, anecdótico, tiene también toques científicos, filosóficos, psicológicos, que creo que lo hacen muy ameno y muy interesante. Pero la lectura de todas estas historias te motiva, te da ánimos, te da incluso creatividad y esperanza para formar tus hábitos. Y además creo que se conjuga muy bien con el Club de las 5 de la mañana, pues mientras te dice qué hábitos tienes que formar y por qué, este de hábitos atómicos te da un método que es sencillo y fácil de aplicar para lograr formar esos hábitos. Claramente levantarse a las 5 de la mañana nunca es fácil, pero tampoco hay por qué estresarse o desprestigiar el método de Sharma, sino que este libro te muestra que puedes avanzar tú poco a poco, a tu ritmo, a tus intereses, mediante 4 pilarcillos con los cuales puedes siempre llegar a un mejor lugar. El Maestro sin recetas de Paulo Freire. Freire, mi Dios. Al igual que Díaz Barriga, es uno de los autores que más he oído que se han citado en los últimos años, ya sea porque en la sociedad han surgido una inmensidad de cambios o porque realmente en la escuela no ha habido cambio alguno. Por eso Freire es como el pedagogo de la inconformidad, de la lucha y la justicia social. Tiene otras obras a lo mejor más conocidas sobre esto, como La pedagogía del oprimido, pero este libro es una recopilación que hizo su hija de varias conferencias, cartas y discursos que tuvo Freire a lo largo de su vida, repartidos en 2 volúmenes. El primero, que es Pedagogía de los sueños posibles, y El Maestro sin recetas, que es el segundo volumen. Aquí se presentan más que nada conferencias, en las que expuso mucho de su pensamiento y de su fundamento teórico, todas las ideas centrales de Freire, ya muy cultivadas para esta edad. Toca temas como la relación de la educación con la justicia social, con la política, con su propio medio o con la alfabetización en ciencias. Al igual que los otros libros, toca puntos bastante centrales y bastante similares, especialmente conocer al niño, conocer su realidad, hacer que el proceso de aprendizaje tenga sentido para él, que venga de su mundo, que lo transforme, pues también expone de cierta forma las limitaciones, pero también las posibilidades que puede tener la escuela para transformar a la sociedad, para hacer que todos participemos en estos cambios sociales que mejoren al mundo, que uno puede promover y concientizar en los demás. Muchos actualmente pues siguen una línea parecida a la de Freire, pues es un gran autor del constructivismo o socioconstructivismo, como Piaget, como Vygotsky, como Ausubel, que tiene esta visión de hacer dar sentido al conocimiento, de cambiar esta visión tradicional de que solo el maestro sabe y que el alumno no, y que el maestro tiene que implantar conocimiento a los demás. En cambio, propone una manera en la que el alumno tenga deseos por aprender, de explorar por su propia cuenta, lo cual pienso que es una idea muy valiosa no solo para el maestro, sino para cualquier persona. Pinocho o Pinocchio de Carlo Collodi. Este libro me costó bastante conseguirlo, pues casi siempre que preguntaba por Pinocho, pues me daba la versión infantil, que es una versión pues muy resumida, muy escolar, que está muy influenciada por la película de Disney, aunque ahora que ya salió la versión de Guillermo del Toro, he visto que ya han empezado a relanzar más este libro, el cual es la versión original y completa de Carlo Collodi. Es una edición además muy bonita por las ilustraciones, por la paleta de colores, hasta por el logo. Igualmente recuerdo que me interesó porque
que Destripando la Historia tiene un video acerca de la verdadera historia de Pinocchio, pero a mi parecer, comparándola con el libro original, se aleja bastante de la realidad, pues aquel video parodia canción destaca muchas cosas malas, cuestionables y que se pueden, digamos, malinterpretar, o que las malinterpreta ya directamente. El libro de Pinocho tiene pues un aire muy infantil, inocente, cantarín, y trata de cómo Pinocho, dentro de esa inocencia, porque apenas acaba de nacer, prácticamente, lo cual muchos lo verían como desobediencia y una total falta de valores, comete muchas travesuras, algunas peores que otras ciertamente, pasa por muchos infortunios y experiencias desagradables para que con todas ellas logre ver el valor de la educación, aunque lo deja bastante explícito, ¿no? Una nunca está a salvo de no cometer errores. Finalmente es un libro de cómo aprender, de cómo dirigirse por la vida, y de esta manera Pinocho se convierte en un niño de verdad. El libro me gustó mucho, es por muchas partes divertido, pues aunque le pasen muchas cosas malas, no deja de ser un cuento, es como una fábula larga en la que la moraleja es la educación, aunque muchas veces cae en el absurdo por sus situaciones, y todo esto hace pues fácil y grata y divertida la experiencia de leer este libro, el cual, al igual que el del gato, es muy recomendable para todas las edades, también junto a la experiencia de conocer la verdadera historia de Pinocho. Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Un título más a la lista de libros de superación personal, algo mainstream. Al principio no tenía interés, pero gracias a que vi un TikTok de un chaval que, inspirado en las ideas que cuenta este libro, se anima a hablar con desconocidos, aunque ya leyéndolo es más que nada por su propia voluntad. Así que básicamente es por eso, quería saber qué decía, si de verdad tenía consejos para hablar con desconocidos. Que digamos que sí, interpretándolo de cierta forma, pero bueno, es un libro que es muy conocido y digamos que es una especie de introducción a todo este mundo de autosuperación, manipulación, habilidades sociales y negocios. El libro básicamente trata de explicar los pilares, los fundamentos para entablar una buena relación con las personas. A medida que avanzas, se va enfocando más en los negocios, en cómo tratar con socios o con personas administrativas y de negocios. Desde cierto punto de vista para manipular, pero yo no lo veo tanto así, que sea manipular en un sentido controlador, sino que manipular de un sentido positivo, de beneficio para todos. Es como destacar las cosas negativas que hace la otra persona de manera sutil, muy amable, muy diplomática, para cambiarlas por cosas positivas. Es como este cuento de no hay que darle un pescado a alguien, hay que enseñarle a pescar, cosas parecidas así. Aunque, pues sí, al principio es un libro de cómo caer bien o cómo no caer mal. En el estilo de narración es un libro muy parecido a Hábitos Atómicos, ya que es un libro que trata de explicar principios claros. Son 13 principios que los puedes encontrar en una infografía de internet. Pero al igual que el de Hábitos Atómicos, lo que más destaca son las historias de cómo personas aplicaron estos principios y los resultados que lograron con ello, que son bastante sorprendentes. Uno casi ni se lo puede creer de lo excepcionales que son. Con poquita cosa, con hablar de cierta manera, pudieron lograr muchas cosas. Y todas estas historias dan cierta convicción, motivación, bagaje para uno empezar a aplicarlas e interpretarlas, porque el chico este de TikTok pues las interpretó de cierta manera y aplicó los principios para hablar con desconocidos. Este libro, hasta donde me acuerdo, no tiene cosas de cómo hablar con desconocidos. Tiene cosas de cómo empezar una conversación, de qué hablar, de cómo caer bien a las personas para empezar a tener una relación, pero no tanto de hablar ya directamente a un desconocido en una situación totalmente random, como este chico de TikTok que literalmente estaba en una plaza, en un parque, llegaba con una tipa o con un grupo de tipos y se empezaba a hablar con ellos. No sé de qué, a lo mejor hay que verlo más porque tiene más videos. Pero otra cosa que quiero dejar claro de este tipo de libros, como los que ya vimos o como los que vimos en el video anterior de libros, con títulos como Todos pueden hablar en público o Los secretos de la mente millonaria. Este tipo de libros, más que estudio, más que un análisis exhaustivo y un resumen de estos principios, lo que se necesita es voluntad y práctica. Pues ciertamente, nada va a cambiar en nosotros con leer este libro. A lo mejor es la motivación, sí, y en saber más o menos qué hacer, pero hay que hacerlo. Hay que usar esto que dice en la realidad para realmente empezar a notar un cambio. Hay que probar, hay que fallar, hay que levantarse, hay que intentar de nuevo y hay que aprender. Solo así es como tienen valor estos libros.
La nueva ecología del aprendizaje, de Hombre. Tiene bastantes autores, pero es coordinado por la Escuela Normal Oficial de León. Este libro nos lo regalaron en la Normal, durante la 6ª edición del Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal. Durante la presentación de este libro, algunos de los autores nos hablaron de cómo recopilaron principalmente trabajos de investigación en diferentes lugares del cuerpo académico acerca de los estragos de la pandemia y la nueva ecología del aprendizaje. Incluye algunas investigaciones y reflexiones, tanto en educación básica como en educación superior y normal, sobre los cambios, los retos, las problemáticas que tuvieron todas estas escuelas durante la pandemia de COVID-19, destacando especialmente brechas económicas, brechas de salud y brechas formativas, ya sea en jóvenes adolescentes o en los mismos maestros y normalistas, en lo que pone después a reflexionar sobre la nueva ecología del aprendizaje, que es como esta nueva forma de entender las variadas y diversas relaciones que existen en el ámbito educativo, pues no solo es maestro-estudiante, actualmente es una maraña de relaciones de estudiante con tecnología, con su contexto inmediato, con cosas como el cambio climático y también con su relación entre profesores, entre directivos, entre el propio sistema educativo y cómo se relaciona todo esto en las aulas, en los materiales impresos, didácticos, tecnológicos. Es una maraña de la que este libro propone ser muy consciente. Es un libro bueno, es relativamente actual, o sea, es la pandemia, que propone, al igual que el primero de educación que vimos, cierta reflexión en los docentes. Aunque como digo en este video, no solo estaría bien que fueran docentes, sino en más personas. Cualquier persona tendría que comprender de cierta manera estos ámbitos que suceden en lo educativo, en cómo aprenden los niños. También comprender que nuestras relaciones y nuestras influencias son muy complejas. Cada persona es un mundo y ciertamente todo influye en nosotros. Todos creemos que somos de cierta manera el centro del universo, de nuestra historia. De eso también habla el libro de cómo influir en las personas. Y tanto ese como este como otros anima a las personas a ser más libres, a ser más tolerantes, conscientes de nuestro mundo, de nuestras ideas y de cómo nos relacionamos con los demás. Meditaciones de Marco Aurelio. Yo desde bastante tiempo me he sentido muy atraído a la filosofía estoica, y que mejor que leer a uno de sus más aclamados exponentes, Marco Aurelio, emperador de Roma y supuestamente el último estoico. La filosofía estoica siempre se ha dicho que es una filosofía de templanza, de sabiduría, de fortaleza, de justicia, y este libro además lo complementa con paciencia, con resiliencia, con ciencia. Este libro fue en su momento, digamos, el diario de Marco Aurelio, al cual acompañamos en sus distintas tribulaciones mediante su sistema de ideas, de conceptos que le ayudan a generar esa fortaleza mental. El libro diría que es un buen comienzo para cualquiera que quiera adentrarse a la filosofía estoica, por lo menos es de parte de uno de sus mejores exponentes y da su propio toque, ¿no? Cada autor habla como de cierta parte del estoicismo, y Marco Aurelio toca ciertos temas centrales en esta filosofía, como por ejemplo el control de las pasiones, el entendimiento, la empatía o la comprensión y compasión con los demás, el cómo modelar nuestro carácter, el cómo afrontar las ideas, así como una visión que es propia de la filosofía estoica, muy bella y muy natural sobre la muerte y el destino. Aunque es un muy buen exponente, este libro tiene un lenguaje, un estilo bastante cansado y monótono, pues son ideas sueltas, sin un orden en especial y en muchas partes repetidas, aunque ese también es uno de los puntos centrales de la filosofía estoica, el recordar, el repetirse a sí mismo todas estas ideas para practicar la virtud, para que no se te olvide, que es lo que a la vez la hace tan poderosa. El arte de ver, de Aldous Huxley. A Huxley ya lo leímos, creo que en el primer video, con El Mundo Feliz, su obra más conocida. Y aunque por este libro y por otros es un autor bastante citado en la literatura, El arte de ver es sin embargo un libro de divulgación que trata concretamente sobre la visión. Y es que Huxley, algo que a lo mejor no mucha gente ha de saber, es que casi se queda ciego. Tuvo muchos problemas con la vista y acudió a un montón de especialistas en el tema: oculistas, oftalmólogos, lenteros, como les dicen algunos. Todos estos encasillados en una visión
disciplinaria y por muchas partes incluso superficial de la visión, así que ninguno de ellos le pudo ayudar a Huxley para recuperar su visión, hasta que, como él mismo lo explica, conoció las ideas del Dr. Bates y su metodología de reeducación visual. El libro detalla esta historia en una primera parte muy cortita y en una segunda parte nos cuenta bastantes consejos, técnicas y estrategias propias de este Dr. Bates y su reeducación visual. Nos da ejercicios prácticos para lograr este objetivo, que es mejorar la visión sin necesidad de usar gafas, simplemente gracias a ciertos buenos hábitos visuales, como ya lo vimos con los hábitos. Creo que es un libro en extremo valioso por dos puntos principales. El primero, explícito, por tener un método para mejorar la vista, el cual no es para nada complicado, son ejercicios muy sencillos, eso sí hay que tener cierta constancia. Se basa en intercambiar malos hábitos visuales, tales como rehuir de la luz del sol, fijar la vista mucho tiempo, no parpadear, no respirar correctamente mientras vemos, así como el estrés o la frustración de no ver, son cosas que poco a poco agravan la vista más de lo que uno podría creer, y los intercambia por hábitos buenos. Por ejemplo, yo simplemente he notado una buena mejoría con parpadear y respirar más seguido, pero también otras cosas como acostumbrar a los ojos a la luz del sol, acostumbrar los ojos a no estar enfocado en una sola cosa y otras cosas parecidas, ya que el libro explica que de cierta manera el cuerpo puede sanar, puede mejorar, puede entrar en un estado de normalidad si nosotros le damos las condiciones normales para que esto suceda, y que a menudo no lo hacemos por tener estos malos hábitos que no son benéficos ni para el cuerpo ni para la mente, que también trabaja. El segundo punto valioso que yo creo que tiene es, digamos, por destruir esta creencia de que no hay otra alternativa más que los lentes o incluso la cirugía. Los lentes actúan en mayor medida como muletas, como medicamento superficial que solo calma el dolor, que solo calma estos síntomas de una manera temporal, pero que realmente no mejora desde la raíz el problema. Y es que muchas veces los especialistas, no solo los oftalmólogos, sino en otras ramas de la medicina o de otras áreas del conocimiento como pueden ser la educación, pues digamos se especializan de manera disciplinada en una sola área y la aíslan de todo lo demás. Ven todo de una forma muy superficial, muy externa, sin tener en cuenta otros sistemas que podrían estar actuando u otras influencias que podrían agravar nuestro estado. Todos ellos a menudo pues optan por lo rápido, por lo fácil, y dejan de lado lo costoso, que ni es tan costoso, pero sí un poco más complicado, que es esta parte de formar buenos hábitos, de tener hábitos que sean positivos, que sean naturales con nuestro cuerpo, y que si uno idealmente los tomaría desde pequeña edad, pero también los puede retomar ya cuando la situación es más grave, uno puede recuperar su estado normal y evitarse muchas malas experiencias, muchos gastos y muchas preocupaciones. 100 años de soledad, de García Márquez. Finalizamos con el grande de grandes, que no ha faltado ningún año en esta serie, y con su obra magna, según la crítica, 100 años de soledad. ¿Qué puedo decir de este libro como introducción? Es que todo ya se ha dicho de este lío. Tiene un prestigio enorme en la literatura latinoamericana, y no es para menos. Es un libro que le valió el Premio Nobel de Literatura a García Márquez y que lo catapultó a la fama y al reconocimiento mundial. Su historia es para mí en extremo compleja, aunque bueno, no tanto como Ulises de James Joyce, que lo vimos el año pasado, el cual no pude terminar por esa simple y sencilla razón de que era muy complejo. Este es menos complejo, pero es igual de rico. Tiene detalles de todo tipo. Uno lo puede ver de distintas maneras. Lo puede leer como la historia de la familia de los Buendía, o como la historia de la ciudad de Macondo, como una historia cíclica de soledad y nostalgia, como el inalterable destino de todo en esta montaña rusa de progreso y crisis, incluso como las distintas facetas de una sociedad, desde la prosperidad, la guerra, las almas liberales, la injusticia y brutalidad del gobierno, la prensa, la industria, así como los más profundos y dolorosos sentimientos que atormentan a las personas. Todo esto no solo contenido en poco más de 100 años, sino en todas estas páginas, en el que, bueno, seguimos la historia del linaje de la familia Buendía en Macondo, su historia, sus deseos, sus pasiones, sus relaciones amorosas, su soledad calada hasta los huesos, la dolorosa nostalgia y amor, que es detallada en infinidad de historias, sucesos y amoríos. Es un libro
excepcional, con mucha carga en todos los sentidos, no solo en lo literario narrativo, sino también en lo poético, histórico, científico incluso, de una manera contada que atrapa bastante rápido al lector. Pues realmente García Márquez, al igual que otros, siempre tiene ese toque de no sé qué que tienen todos los autores latinoamericanos y que ya lo comenté en el anterior video. Tiene algo místico, algo fantástico, pero que en los otros libros o cuentos eran historias aisladas. Aquí es un constante cambio de historias que son diferentes pero se repiten a la vez, en los que siempre hay nuevas historias, nuevo chisme, nuevas cosas que ver, nuevas cosas que desaparecen, nuevas empresas y siempre este dolor de la nostalgia y la soledad. La narración de García Márquez es muy vívida, muy fácil de seguir. En lo particular, el tratamiento que tiene hacia el sentimiento de nostalgia, yo que soy una persona muy nostálgica, me encantó. Aunque eso sí, es extenso, es complicado, son 100 años. Es una maraña no tan compleja, pero sí extensa, de hijos, de hermanos, de amantes, a los que el autor a cada quien le da su buen tratamiento, lleno de sentimiento y de aventura, que no es fácil tener un equilibrio tan perfecto entre todos los personajes. Es extenso por donde lo veas. Pero tanto este libro como otros parecidos como El Quijote, El Clamor de los Bosques, u otro libro de García Márquez como lo es El General en su laberinto, que son libros largos. En ellos a mí no me interesa tanto hacer un análisis exhaustivo de la historia. No me importa tanto entender esa parte y hacer, digamos, un extenso análisis cronológico de todos los personajes y qué es lo que pasó aquí, qué es lo que pasó allá. Lo que me importa más de estos libros es la textura, los sentimientos que transmite, las ideas de todo tipo que están escondidas y que subliminalmente conversan contigo, por las que uno puede identificarse y vivir junto a los personajes. Lo que aprenden, lo que reflexionan, lo que viven y lo que te dejan. Y esos fueron, por fin, los 18 libros que leí en este 2023. Sin duda, para mí, y a lo mejor para los más, un año movidito, lleno de subidas, bajadas y en especial de cambios, de muchos cambios. Y aunque, bueno, no fui tan constante y eso se notará en el número de libros, me alegra que todos estos hayan acompañado. Pues no me quejo de ninguno prácticamente, todos han sido libros muy buenos. Espero este tipo de videos animen a las personas a leer más o a empezar a leer, a mantener ese hábito de lectura, pues es sin duda un sinfín de aventuras emocionantes y que te dejan siempre nuevas cosas, la mayoría pues muy buenas, sean los libros que sean, de los que tú prefieras. Si eres de los que solo leen literatura, muy bien. Si lees divulgación o periodismo o historia, cuentos o libros ya más especializados, muy bien. Trata de que estos libros te dejen algo, de que se integren en ti, no solo en esa pequeña parte, sino que trata de que todo esto se complemente, que todo esto globalice tu pensamiento. Conversa con los libros tiernamente y algo te van a decir. A lo largo de este año, pues pude aprender muchas cosas sobre los libros, no solo de lo que trataban, sino de cómo se complementan los unos a los otros. No hay que dejar los libros aislados, cada uno en su lagunilla. Cosas que dice uno te pueden servir para comprender mejor otro, para compararlo, para integrarlo. Y ciertamente aconsejo eso, que es una de las cosas muy bonitas de hacer tan variada la lectura. De no solo quedarse a lo mejor en literatura, sino avanzar a divulgación, a periodismo, a historia. Y es que este tipo de lectura te brinda libertad en muchos sentidos. Y a la vez ejercita esta perseverancia, esta disciplina, esta creatividad y este razonar más allá de la caja, se podría decir. Creo, siguiendo este ejercicio, que la idea central de todas estas lecturas es, bueno, que cada persona es un mundo, que son realmente muchos los elementos que influyen en las personas y por lo tanto cada quien tiene su historia y todas valen la pena, pero en especial la tuya. Así que concéntrate en tu historia y respeta la de los demás. Busca crecer en lo interior para que poco a poco se externalice e influyas con tus buenas acciones y virtudes en las demás personas, ya que creo que es una parte muy importante y que nos hace mucha falta. Y bueno, así damos por concluido el video anual, casi el único video de mi canal sobre los libros que he leído en el 2023. Espero que les haya gustado mucho y que se hayan pasado un buen rato. Es largo, lo sé, pero bueno, a quien le interese, a quien le guste, yo lo hago con mucho gusto. Aprovechando de que fueron menor la cantidad de libros que he leído este año, pues quise extenderme más en todos ellos.
sacarle más cosas. Les deseo a todos un próspero año 2024 y espero verlos pronto en más videos. Eso también va para mí. Les invito a seguirme en mis redes sociales, que están más muertas que la una, pero bueno, ahí están. Facebook y X, anteriormente Twitter, en donde prácticamente no publico nada, pero no está de más. Instagram y DeviantArt, donde pueden encontrar mis ilustraciones y donde pueden pedirme comisiones de dibujo, que también las hago porque necesito comer. Twitch, donde quiero hacer directos casualones. Ahí, no sé cuándo, pero bueno. Y además, si quieren leer algunos de mis relatos, les dejo mi perfil en una página que ya no es Wattpad, la cual se llama Club de Escritura Fuente Taja. Espero en todos ellos les guste. Así que habiendo dicho esto, creo que ya no se me olvida nada. Un saludo, un abrazo y yo ya me voy. Porque ya llevo, ¿cuánto llevo? 2 horas. 2 horas de grabación. Se puede ver que ya se me hizo de noche, o sea, y se va a ver muy raro. En plan, empezar de día y terminar prácticamente de noche, ¿sabes? Pero bueno, cosas que pasan.